¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como decía en la introducción, hoy estaremos hablando sobre los peligros de la nueva era, específicamente en el tema, en la práctica del Reiki. Para eso tenemos con nosotros nuevamente a Gaby, que nos va a estar hablando sobre este tema y nos va a estar acompañando a lo largo de esta serie. Y quiero comenzar, Gaby, con esta primera pregunta que yo creo que se la está haciendo todo el mundo. ¿Qué es el Reiki y dónde nace el Reiki? Bueno, ante todo, gracias otra vez por la invitación. Y siguiendo con lo que veníamos hablando de la nueva era, más que lo que es, vamos a decir, cómo se presenta el Reiki. Se presenta como una terapia energética, una terapia de sanación, pero vamos a ir viendo a lo largo de esta interacción en este video eh, que en realidad está relacionado, como todas las disciplinas que vimos de la nueva era, con un sistema panteísta, porque vamos a ver que el Reiki habla de energías. De hecho, la palabra Reiki está relacionada con este término tan acuñado por la nueva era, que es la energía. Rei en japonés significa universal y ki, que son las dos sílabas que lo componen, significa fuerza vital. Entonces es como esa energía universal que da la Ok. fuerza vital, esa composición, a eso se refiere el Reiki. Y propone básicamente que existe una energía cósmica, una energía en el universo, que puede ser canalizada para a través de una imposición de manos sanar a la persona de algún mal. Eh, Básicamente a eso se refieren cuando hablan de Reiki. Ok, ok, ok. ¿Y nace dónde? Bueno, nace en Japón de manos de un monje tibetano. El monje se llama Mikao Usui, se llamaba. Esto nace a principios del siglo XX. Por supuesto, no tiene raíces cristianas, sino más bien de este tipo de prácticas orientales que están relacionadas con el panteísmo. Y tampoco, a pesar de que habla de sanación, no tiene base científica. Nace más bien de lo que este monje y sus secuaces, digamos, porque la verdad que es una ideología y una práctica dañina para el ser humano, ahora lo vamos a ver con más detalle. Hablan de una experiencia de iluminación, de una mística personal que tuvo este monje, Mikao Usui, en una montaña, en un retiro personal en Japón, un retiro budista, obviamente está relacionada con esa práctica. Ok, ok. Ven acá, ¿y quiénes lo promueven y con qué fin lo hacen? Bueno, tuvo su gran promoción con toda esta corriente que llega a Occidente, que es la corriente de la nueva era, y son grupos en general esotéricos, de medicina, centros de medicina alternativa, eh, que lo venden de esta manera. Dicen que esta sanación natural a través de la canalización de energías armoniza al ser humano, como si Dios hubiera creado al ser humano con una falta de armonía, cuando desde el punto de vista cristiano sabemos que es todo lo contrario. Entonces tiene un fin aparente, que es la salud, porque propone curar, un fin que busca también la paz y el equilibrio, ese es el fin aparente de este tipo de disciplinas en general, y un fin real, que lo podemos analizar desde la fe, que propone una autosalvación, porque si propone que absolutamente la canalización de estas energías me va a curar, de alguna manera me autosalva a través de ese control que yo mismo ejerzo sobre las energías del universo. Y al ejercer todo el control sobre este tipo de energías, elimina la necesidad de lo que como católicos sabemos que es lo que realmente nos cura, que es la gracia de Dios y los sacramentos. Entonces, son estos tipos de fines, el fin aparente de la paz, del equilibrio, de la salud, pero este fin real escondido detrás de este fin aparente que es la autosalvación. Pero por eso es, Gaby, que, por ejemplo, me ha tocado ver, tanto en persona como en videos, redes sociales, que hay médicos, quiroprácticos, diferentes clases de médicos que incorporan este tipo
de práctica. Corrígeme. Exacto, es por eso yo te mencionaba que está relacionado con lo que se conoce como medicina alternativa, sin querer demonizar a lo que es la medicina natural. De hecho, la medicina natural o las plantas medicinales y muchas cosas que están en la naturaleza, que Dios puso en la naturaleza a nuestro servicio, dieron origen a los antibióticos y a muchas curas que se han descubierto en la medicina. De hecho, la Iglesia Católica es una gran artífice de eso porque, por ejemplo, Santa Hildegarda de Bingen y varios santos de la Edad Media, a través de esta naturaleza que Dios puso a nuestro servicio, lograron identificar ciertas plantas, ciertas medicinas naturales que colaboran con el bienestar de la salud en el ser humano. Por eso no queremos demonizar a todo lo que se catalogue como medicina natural ni medicina alternativa. Sin embargo, lamentablemente, muchas de las presentadas como medicinas alternativas utilizan este tipo de terapias de la nueva era como de una manera holística para hablar de un todo de curación y por desgracia para el cristiano, muchas veces frente a dolencias que el ser humano las tiene y obviamente quiere curarse y sanarse, termina participando de estas terapias de la nueva era escondidas bajo el lema de medicina alternativa o medicina natural o quiroprácticos o curaciones naturales. Claro, y aclaro que cuando me refería preguntándote a que lo he visto en quiroprácticos, en diferentes, no es que juzguemos aquí que todos los quiroprácticos lo practiquen, sino que me ha tocado ver, lo he visto en persona y lo he visto en video. O sea, tampoco es que hagamos ahora, generalicemos y cuando el médico me mande para el quiropráctico, uy, no, para allá no voy, no. Puede ser que nos encontremos con esto, ¿verdad? Puede ser que haya algo de esto. Ahora, Gaby, ¿puede un cristiano practicarlo? Bueno, no, la respuesta es no, pero voy a recalcar una palabra que la venimos repitiendo hasta el cansancio, que es la palabra que tiene que resonarnos y más que la palabra, ponerlo en práctica en la vida de un cristiano frente a estas terapias, eh, que es el discernimiento. Porque de la misma manera que tú explicabas que no pretendemos demonizar ni a todos los quiroprácticos, ni a todas las personas que proponen algún tipo de medicina natural, sin embargo, sí estamos llamados como cristianos a discernir, porque es de la única manera que vamos a ver que si vamos a estos lugares hay algo que el discernimiento cristiano nos dice que nos hace ruido, que eso no va, que está mezclando panteísmo, energías, por eso hablamos mucho de cuidado con el lenguaje, estar atentos al lenguaje, esas son las técnicas para discernir sobre la nueva era. El lenguaje, el tipo de curación, el tipo de imposición de manos, el tema de la canalización de las energías, de hablar mucho del yo, de que yo puedo curarme desde el yo de todas mis enfermedades espirituales, psicológicas, corporales. Hay que tener cuidado y discernimiento con eso. Y no, por supuesto que no es recomendado para la práctica del cristiano, no deberíamos practicarlo en absoluto. En el año 2019, la Conferencia Episcopal de los Obispos de Estados Unidos emite un documento formal en 2009 afirmando que el Reiki es incompatible con la fe cristiana. ¿Por qué? Porque el Reiki promueve la creencia en una energía impersonal, una energía cósmica que abarca todo. Y sin embargo nosotros como cristianos sabemos muy bien y lo tenemos muy claro que el católico va a creer en un Dios persona. Esto ya, Persona. Mm. energía impersonal, Dios persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además propone de alguna manera esta práctica de esta corriente de la nueva era que es el Reiki, eh, que la persona canalice la energía y a veces la convierte en símbolos y en técnicas, eh, y deja de lado la oración, porque esa petición humilde, esa conexión con Dios, de pedirle a Dios que nos sane si es esa su voluntad, y a través de la gracia, y entender que la gracia no es una energía que se manipula,
La gracia no viene de nosotros, es un don gratuito que viene de Dios. Entonces, fíjense como en un cuadro comparativo, gracia, don gratuito, no es una energía, no se manipula, y del otro lado es canalizo energías, me autosalvo, me curo con yo canalizando bien las energías, o un otro igual de humano que yo logra la curación. Y Gaby, ya que entendemos que no debemos de como cristianos practicarlo en lo absoluto, pero a mí me alarma mucho la cantidad de católicos, cristianos en general, de todas religiones, cómo están sometiéndose a este tipo de práctica, cómo se adhieren a estas prácticas. Es una cosa increíble. Lo hablábamos en fuera de cámara hace un tiempo. Yo te comentaba que me tocó reportar aquí en la diócesis a alguien, de hecho era un líder de una parroquia que también en su Facebook pues era maestro de Reiki o maestra de Reiki. Yo me quedé bien sorprendido. Entonces, ¿cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo será que no hay la suficiente información afuera, Gaby? Según tu perspectiva, o sea, ¿será que no estamos como católicos evangelizando a esa área o los documentos no están bien definidos? Claro, me salí un poquito aquí de las preguntas, pero es que se me genera porque es alarmante la cantidad de personas, de católicos y cristianos que se adhieren a estas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, que según tu perspectiva, tu experiencia, ¿qué tú crees que sea lo que está ocurriendo? Yo creo definitivamente que hay poca información desde la iglesia, y con iglesia no me refiero a la institución, digamos, en particular, sino a todos nosotros como católicos. Hay mucha deficiencia en la formación sobre estos temas, entonces al uno no formarse sobre estos temas surgen dudas, y frente a la duda y la necesidad que este siglo pone sobre la sanación corporal, la optimización del cuerpo, la vanagloria del cuerpo muchas veces, que no la podemos ocultar porque muchos cristianos sufrimos de este tipo de soberbia, de Ujú. que una cosa es la salud, pero otra cosa es querer vernos mejor todo el tiempo, pensar que eh, alterar, por eso el cristiano es el justo medio, es ese balance perfecto entre cuerpo y alma. Lamentablemente hay una acechanza ideológica sobre el cuerpo tonifica tu cuerpo, el deporte a tu cuerpo, lo que comer, las diferentes dietas. Hay dietas de todos los nombres, de diferentes culturas, paleolíticas, geolíticas. Es un bombardeo constante sobre esta armonización del cuerpo, que entonces naturalmente al haber poca información desde los ambientes católicos, información certera, concreta sobre que esto casi te diría que va contra el primer mandamiento, que es poner a Dios por sobre todas las cosas. Y esto intenta poner al humano por sobre todo ponernos a uno mismo, poner nuestro cuerpo, nuestra sanación. Casi que atenta contra ese gran mandamiento, y obviamente no es una práctica para un cristiano, pero yo creo que se debe a la falta de información precisa, a la falta de formación, porque si no hay mucha información, no hay mucha formación, y entonces se cae en estas cosas. Yo añado también que una de las maneras o estrategias como se cuela el enemigo es a través de las redes sociales, sinceramente, porque si tú lo explicabas en el tema del yoga, cómo los artistas trajeron de Oriente a Occidente este tipo de prácticas cuando no existían las redes sociales. Imagínate ahora con las redes sociales, con todo esto, la facilidad. Entonces yo creo que nosotros como católicos, como cristianos, debemos de también estar a la vanguardia y también comenzar a evangelizar por las redes sociales, comenzar a difundir, porque si no, nos llevan la delantera. Yo creo que nos llevan la delantera con este tipo de práctica porque es por las redes sociales que más se ve esto.
Bueno, Gaby, ¿y cuáles son las consecuencias y peligros del Reiki? A eso quería llegar, porque realmente puede haber consecuencias espirituales nefastas, porque la práctica de cualquiera de estas disciplinas de la nueva era, pero en este caso particular del Reiki, nos lleva mucho a la soberbia espiritual. Y esa soberbia espiritual, no nos olvidemos que el enemigo cae como ángel caído debido a ese pecado de soberbia. Entonces, esta soberbia espiritual de hacer creer al hombre que tiene el poder de sanar por sí mismo, olvidando su condición de criatura y de que dependemos de Dios, nos pone en un lugar de soberbia espiritual. Y esta soberbia puede abrirle las puertas al enemigo. Aunque parezca extremo, tenemos que alertar sobre este tipo de prácticas porque en la apertura de esas puertas se puede llegar, y hay muchos testimonios al respecto, a una infestación demoníaca. Hasta ese punto, Claro. de que realmente infestemos nuestra alma, porque como tú bien dijiste, hay tanto bombardeo de información y tanta apología de todo este tipo de prácticas que podemos terminar infestados espiritualmente. Sí, muy cierto, muy cierto. Eh, Volviendo a eso que te decía de las redes sociales, yo creo que, y de hecho esa es una de las intenciones con la que creamos la serie también, difundir esto por las redes sociales, aunque hayan sacerdotes, aunque hayan personas hablando de esto en las redes sociales, como quiera son muy pocas. Aunque haya muchas, como quiera son muy pocas, comparado, comparándolo con la cantidad de bombardeo de parte del enemigo, es muy poca la información que desde la iglesia, desde acá de este lado, estamos enviando para que la gente se escuda de esto. Entonces, yo creo que gracias, te doy gracias, mil gracias por este sí que estás dando con la serie, porque esa es la intención, de que la gente se haga preguntas, de que la gente se cuestione, de que la gente analice. Y lo he visto en los mensajes. En los mensajes lo he visto. De hecho, vamos a tener que hacer un video de preguntas y respuestas, porque han habido preguntas. La gente queda cuestionándose. Hay gente que no contesta de la mejor manera, ¿verdad? Pero esa es la idea. La idea es que las personas se cuestionen, porque si yo no tengo con qué cuestionarme, que usar algo como referencia, o sea, si yo voy a todo el tiempo para el frente sin que nadie me pare, sin chocarme con nada, pues entonces no tengo con qué ver y analizar. Entonces yo creo que esa es la idea de la serie. Gaby, ¿cómo salir de esta práctica? Si supongamos que ya estamos metidos en la práctica, como cristiano, como católico, estamos metidos de lleno en la práctica, ¿cómo yo puedo salir de ella? O también, eh, cómo no caer, o sea, prevenir ambas preguntas, cómo salir y cómo prevenir para no caer. Bueno, primero la prevención con el discernimiento. ¿Dónde me estoy metiendo? Eh, formarme en la fe. Nadie puede amar lo que no conoce, y por más que digamos con nuestra boca, Señor, Señor, y cuánto te amo, pero si no me formo en los mandamientos de mi fe, en los pilares de esa fe, si no tengo esa metanoia de conversión, de realmente amar nuestra fe católica, bueno, vamos a estar más expuestos al peligro. Pero una vez que estamos adentro, si de todo corazón queremos dejarlo, yo voy a dar como 3 o 4 puntitos para hacerlo. El primero, la renuncia. Y esa renuncia puede ser a través de una oración hecha por un sacerdote o alguna oración espiritual fuerte de renuncia a eso a lo que adherí, porque es una manera de cortar con cualquier tipo de entidades que no queremos que se apoderen de nuestra vida, de nuestra alma, de lo cotidiano, de no abrir esas puertas. Entonces, una fuerte y potente oración de renuncia a esa falsa creencia, a cualquier tipo de energía que no provenga del Espíritu Santo, ponerlo en palabras: Señor, renuncio a esa práctica, renuncio a eso que me hicieron y que yo confié en esa sanación del hombre, pongo mi sanación en tus manos, Señor. Recurro a los médicos, que sean las manos tuyas, a través de sus manos, las que me curen, si es tu voluntad.
todos esos conceptos cristianos puestos en palabra en una oración de renuncia. Luego, el sacramento de la confesión, porque si realmente esto atenta contra el mandamiento de poner a Jesucristo por encima de todo y confiar en el poder de una energía cósmica panteísta donde se diluye en un todo, eso es un pecado. Y reconocer ese pecado nos tiene que llevar de rodillas a reconciliarnos. Entonces, la renuncia, la reconciliación, si tenemos en nuestras casas objetos, porque todas estas prácticas de la nueva era muchas veces vienen con objetos, nos regalan un yin y un yang, nos regalan alguna cosa que nos indique que atrape las energías, piedras, imanes, eliminarlos, destruirlos, preferiblemente quemarlos, pero bueno, sacarlos de nuestras casas. Amuletos, cualquier tipo de piedras que se usen para el Reiki. Algunos de estos maestros de Reiki usan sus manos, pero también usan objetos, porque eso sigue dejando puertas abiertas a entidades malignas. Y otro tip, y yo diría que el último cuando uno quiere renunciar a esto, es sustituir esta técnica. Por ejemplo, yo me hacía sesiones de Reiki los lunes y los jueves. Bueno, sustituirlas por la adoración eucarística, Ok. sustituirlas por algo bueno, presentar lo contrario, o por el Santo Rosario, o por la Lectio Divina, por la lectura de la palabra de Dios, porque eso de alguna manera nos pone en un lugar de presentarle al Señor que la verdadera paz no es un equilibrio de estas energías del cosmos, sino que la verdadera paz la encuentro en la presencia del Espíritu Santo y eso es lo que le va a dar paz a mi alma. Entonces, estos 4 tips: renuncia, confesión, destrucción de objetos si es que tenemos alguno en nuestras casas y recurrir a la verdadera fe que es la Eucaristía, la palabra de Dios, eh, el rosario. Bendito Dios, Dios te pague. Mira, hay que tener cuidado también, yo quiero añadir como una advertencia, porque la mayoría de veces, los casos que he escuchado cercanos, la mayoría de veces es porque las personas tienen un problema de salud, un problema físico, le piden a otro hermano su opinión o le comentan o le dicen, mira que a mí me duele aquí, que a mí me duele allá, y casi siempre es por recomendaciones. Lo he visto mucho, o sea, le dicen, no, yo, mira, hay un tal médico, hay una práctica tal, hay algo que te va a ayudar, trata esto. Me tocó a mí escucharlo una vez hace unos años, y me tocó hasta buscar información. Yo creo que esa fue la primera vez que me encontré con todo esto de la nueva era, antes de mi consagración, que tuve que buscar información por algo que había escuchado, que le habían recomendado a otra persona. Yo dije, no, espérate, no, no, no. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucha precaución con eso, con cosas que no, nosotros los hispanos somos locos recomendándonos y recetándonos. Nos recetamos de todo. Entonces, yo creo que también añadir para cuidarnos, tener cuidado con eso. O sea, a mí me dicen de algo, no, déjame investigar, déjame preguntarle al párroco, preguntarle a algún feligrés que goce de buena reputación, de buena espiritualidad. No adherirnos a estas prácticas sin saber. Porque a veces parecen buenas, a veces uno las ve así por encima y uno dice, no, esto no tiene nada de malo. Incluso aquí hay muchas personas, mira, llega uno y hay 20 de la parroquia. Entonces uno dice, no, pues amén, esto está bien. Entonces, no, no, Y no, yo, tener mucho cuidado. si me permites, agrego 2 cositas Sí, a lo que estás diciendo, que es tal cual como lo dices. La primera es no minimizarlo, porque muchas veces pecamos de esta soberbia de decir, ay, por favor, qué exagerado, si esto no hace nada. En cualquier caso, pues no me sirve y no me va a sanar, pero no me hace nada. Cuidado con eso, porque sabemos por experiencia que el enemigo no nos va a permitir que lo veamos del todo malo. El enemigo está en el arte de mezclar la mentira con la verdad. Entonces, minimizarlo y decir, no pasa nada, lo intento, si me surte efecto, perfecto, y si no, pues lo dejo. No es, no es un juicio válido para un cristiano, porque nosotros, tanto lo bueno como lo malo, sabemos que hay verdades ocultas a los sentidos, y entonces así como toda esa visión celestial que con nuestra fe creemos en el corazón que sucede durante la misa,
toda esa corte de ángeles celestiales, esa transubstanciación del cuerpo de Cristo, que sabemos por fe que sucede, así como está todo ese mundo espiritual bueno que no percibimos con los sentidos, también hay todo otro mundo espiritual malo y negativo que tampoco percibimos con los sentidos, y minimizando este tipo de prácticas puede ser que caigamos en ese mundo espiritual. Claro, no lo vemos, incluso hasta pueden surtir efecto. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y también el Catecismo en el numeral 21:17 nos habla de tener cuidado con todos estos temas de hechicería, de magia, de ocultismo. Y el Reiki también cae en esto, porque dándole poder a esas energías cósmicas, a esas manos de maestros de Reiki iniciados de estas energías, que las canalizan para nuestra sanación, hablar de energías en nuestro cuerpo y puntos que otro humano preparado puede tocar y sanar, estamos cayendo también en estas prácticas de ocultismo, de magia, que están prescritas por nuestra fe, que están Ujú. prescritas desde nuestros ancestros, y además el catecismo es muy claro sobre esto. Y lo interesante de todo esto es que la Iglesia Católica nunca dice, ah, pues esto no hace nada, esto no existe, me encomiendo a Dios y se terminó. No, no, no. El enemigo es el príncipe de este mundo y tiene poder para hacer curaciones parciales, para que la persona siga cayendo más y más y más hasta que te lleve a la ruina espiritual. Y eso lo hemos visto a través de la historia de la salvación. Ujú. Eh, entonces, tener muy en claro que no es que no se va a producir, quizás se producen sanaciones parciales. Por eso la nueva era está relacionada con la era de Acuario, que es el agua, pero es un agua falsa, porque el agua de la vida, y por eso el documento de la iglesia se llama Jesucristo portador del agua de la Agua vida, viva. porque el agua que te salva, el agua de la vida, es una sola, y es el agua de Jesús, es Jesucristo. Todas estas aguas parciales, la iglesia describe estos movimientos de la nueva era como cisternas ahuecadas, como si uno tuviera un hose, una manguera con Ujú. agujeritos. Uno puede tomar un poquito de esa agua y te va a curar la sed en ese momento, pero eso no te va a saciar la sed definitiva, eso en algún momento se va a cortar y el peligro de lo que puede venir es mayor. Claro, claro. Y como bien lo dijiste, Jesucristo es el portador del agua viva. O sea, si nosotros necesitamos alguna sanación, tanto física como espiritual, en la oración, en la visita al Santísimo, en los sacramentos, ahí lo encontramos. Nosotros no tenemos por qué ir a realizar ninguna otra práctica que no sea esa. O sea, busquemos eso, centrémonos en eso. Yo creo que el problema principal aquí es cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando la quitamos, como le pasó a Pedro en la barca, quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Yo creo que eso es lo que nos ocurre en muchas ocasiones, por eso caemos en este tipo de errores, porque quitamos la mirada de Jesús. Si tú y yo nos mantenemos firmes mirando a Jesús, que en Él encontramos toda la paz, todo lo que necesitamos, el amor, la paz, la tranquilidad, la encontramos en Jesús. Él lo dijo. O sea, la paz les dejo, mi paz los doy. O sea, Él es la paz eh, que nosotros, que tú y yo necesitamos. No hay que buscarla en otro lugar. Así que no sé, Gaby, si quieres añadir antes de irnos algo adicional, alguna recomendación, algo que quieras añadirle al tema. Antes de pasar contigo, recordarle a los que no, a los que van a ver el video que vean la serie completa. Ya esto es como la continuación de una serie que hemos ido grabando y que seguiremos grabando porque estos temas no van a parar aquí. La idea es generar una inquietud para que busquemos más información. Aquí no lo vamos a dar todo en un video de 40 minutos. O sea, estos son temas que hay que abarcarlos en muchos videos, que hay que buscar información, que hay que leer, que hay que educarse. Pero no sé si Gaby, si tienes algo más que puedas traer a la gente, quieras Un añadir. punto general como para nuestro discernimiento es también que este mundo de la nueva era, del Reiki, pero de todos estos movimientos que forman parte de la nueva era,
se ha ido inmiscuido en la música, en los símbolos, en la ropa, en el lenguaje. Entonces, que tengamos también cuidado con el acceso que tienen a todo esto nuestros hijos. Eh, a veces hasta en blusas, en camisetas, ¿qué dicen? ¿Qué símbolos tienen? ¿Qué es esto de las energías? Estos símbolos de Oriente que a lo mejor representan algo para ciertas religiones que no son las nuestras. Hay que tener mucho cuidado con eso también porque a veces estas prácticas entran por ahí, entran a través de la música, entran a través de los videojuegos, del anime, no de todo, no estamos demonizando completamente estas cosas, pero sí como padres, como abuelos, como tíos, echarles un ojo extra porque a los que primero quieren corromper con todas estas prácticas de sanación energética y basadas en el yo es a los jóvenes y a los niños. Sí. Puede entrar por ahí, simplemente eso. Y, y las páginas que seguimos en las redes sociales. Cuidado con eso. O sea, hay páginas contaminadas, muy contaminadas, que una vez uno las empieza a seguir, empieza a salirle toda esta información. El algoritmo sumamente inteligente, inteligencia artificial, empiezan a aparecernos este tipo de cosas en nuestros perfiles. Entonces, por ahí comienza empiezan a atraernos ese deseo de que se vea apetecible y empiezan por ahí y por ahí nos enganchan. Así que hay mucho cuidado también con las páginas que seguimos, con las páginas que siguen nuestros hijos, con lo que le dejamos ver en los muñequitos. Hoy en día los dibujos animados están cargados de ideologías, de todo este tipo de cosas y hay que estar alerta. Así que nada, Gaby, Dios te pague. Como les decía ahorita, en la descripción vamos a dejar información para que puedan acceder a los demás videos, a los documentos de la iglesia que siempre los ponemos en las descripciones. Estos documentos, Jesucristo portador del agua viva, para que lo lean, muy fácil de leer, muy pequeño. Podemos leerlo y educarnos un poquito. Hay muchos sacerdotes que hablan de esto en las redes sociales, también los hemos puesto por aquí. Entonces, eh, que nos genere inquietud este tema, que no nos quedemos con el video. O sea, si el video te salió, si el video lo estás viendo, antes de atacar, antes de ofenderte, cuestiónate, hay que cuestionarnos. Yo creo que hemos dejado de cuestionarnos y de pensar. Lo decía yo en un video los otros días, que San Juan Pablo II, en una jornada mundial de la juventud, en la década de creo de los 60 por allá, le dijo a los jóvenes, jóvenes, piensen en lo que quieran, pero piensen. O sea, nosotros hemos dejado de pensar, de analizar, de cuestionarnos. Entonces, por la rapidez que va las redes sociales, por la rapidez que va toda la tecnología, y ahí vamos enganchados. Y cuando venimos a ver, estamos perdidos en el mundo y con tibiezas espirituales y infectados con todo este tipo de prácticas. Así que Dios te pague, Gaby. Le pido a las personas, pues, ¿verdad? Que si quieren, desean comentar, si quieren hacerle una pregunta, vamos a estar haciendo un video sobre preguntas y respuestas para aclarar también algunas preguntas que ya nos han hecho. Y compartan el video, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Lo importante es que difundan esta información a las personas que quieran, ¿verdad? Sin el propósito de ofender, sino enviarle para que vean, que se cuestionen que hay sustento bíblico y teológico que todo este tipo de prácticas no van acorde con la fe. Y le estamos hablando a personas cristianas, personas de fe en primer lugar, porque nos han escrito muchísimas personas eh, atacándonos, obviamente no cristianas. Entonces, pues claro, esto es hecho específicamente para los cristianos, para nosotros los católicos. Ahora, si hay personas que pues quieren ver el video y nos quieren atacar, pero no es para ellos el video. O sea, el video está hecho para que nosotros como cristianos, como católicos, eh, nos alertemos sobre estos temas. Entonces, Dios te pague, Gaby. Gracias a todos los que van a ver el video y lo van a compartir. Entonces vamos a hacer una oración. Vamos a
dejar todo esto en las manos de nuestra Madre Santísima en este mes de mayo, para que ella custodie toda esta información y que ayude a que se difunda por donde tenga que ir, que llegue a las manos que tenga que llegar para que las personas que estén en cualquiera de estas prácticas puedan salir de ella de la mejor manera y que vean en la iglesia y en la fe un refugio verdadero, un refugio seguro para sanar, para encontrar paz y sobre todo para alcanzar el cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Nadie como Dios les María. pague a todos. Gracias, Gaby. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Y alégrate y Dios te bendiga.